Sí, bien, yo creo que lo importante aquí es reconocer que el proyecto como tal del cruce vial sur y Quinto Puente es una obra prioritaria para el país, para el desarrollo del país. No solamente para descongestionar el tránsito en la ciudad de Guayaquil o en la vía perimetral, pero es para la movilización de la carga, tanto que se exporta como la que se importa, a través del puerto de Guayaquil. Entonces ya lo constituye en un proyecto de alcance nacional. Pero más allá de quién quiere, aquí lo que hay que preguntarse es quién puede. Y la historia, yo creo que nos ha dado ya o la razón sobre todos los intentos que se han hecho para poder sacar este proyecto adelante. Tiene mucho tiempo, se ha venido hablando de esto. Dentro de los proyectos priorizados del presidente Guillermo Lasso y durante mi administración, 10 meses, este proyecto era uno de los priorizados, a tal punto que se le dio un carácter especial dentro de otros proyectos que iban a salir bajo convocatoria o licitación de alianzas público-privadas. Aquí se optó por un enfoque diferente en una alianza público-público, vendría a ser, con la cooperación de un gobierno amigo, en este caso del gobierno de Canadá, a través de la Canadian Commercial Corporation, que es una empresa pública de Canadá, para poder iniciar los estudios de prefactibilidad y eventualmente concretar la construcción y sobre todo obtener el financiamiento bajo esta cooperación gobierno-gobierno. ¿Y por qué así? Porque es un proyecto muy grande. Es un proyecto que inclusive para el país es muy grande para lanzarlo como un proyecto APP, Alianzas Público-Privadas Normal. ¿Ok? ¿Cuál es el Entonces, costo? por eso el gobierno, ¿Cuál sí. es el costo? Para conocer más o menos ya cuál es Se ha el hablado mucho, se ha hablado mucho en el orden de los 700, 800 millones de dólares, pero yo voy al revés. Siempre en estos proyectos voy un poco al revés. El costo del proyecto, o lo que le llaman el CAPEX, que es la inversión de este proyecto para poder construir el puente, depende de una variable y es lo que los ecuatorianos estemos dispuestos a pagar por una solución a un problema existente. Y este problema existente el día de hoy es que desde que llego con mi camión a Durán, tengo que transitar 60, 70 kilómetros en la perimetral y demorarme 2 horas o quién sabe más. Y ese costo que me quiero ahorrar, tiene que trasladarse en un peaje para poder pagar en este puente y ahorrarme toda esa falta de productividad y ese tiempo. Entonces, ese costo eventualmente en 30 años he traído a valor presente, determina un monto de CAPEX, que es el monto que me va a alcanzar a mí para construir el puente bajo las condiciones actuales económicas. ¿Será eso 300, 400, 500, 600 millones? Lo dirá el estudio. Y esos son los estudios que quería empezar a hacer la Canadian Commercial Corporation en miras a poder construir este puente. Pero se habla, señor exministro, de que desde el gobierno en un momento se cayeron los esfuerzos o se detuvieron los esfuerzos por proceder a la construcción del quinto puente porque no había fondos simplemente. Es que no hay. Y no en este Entonces, gobierno. la pregunta es si usted que ocupó el Ministerio de Transporte y de las Públicas por un tiempo y estuvo bastante tiempo en el gobierno de Guillermo Lasso, conoce la situación del país, conoce la situación de las cuentas públicas, conoce la capacidad que tiene el Estado para construir ahora, o por lo menos tiene una opinión informada sobre aquello. ¿Es posible construir el quinto puente o aquí todo el mundo está ofreciendo algo para lo que no hay plata? Con fondos fiscales no hay dinero para construir un quinto puente hoy. ¿Okay? En los 30 meses del presidente Guillermo Lasso, en obra pública se invirtió en inversión de obra pública a través del ministerio, se invirtieron apenas 500 millones de dólares, ¿no? 200 en el periodo de Marcelo Cabrera, 256 en mi periodo y apenas 65 millones más en el periodo de César Ron. Entonces, sume usted eso, son 500 millones de dólares. Entonces, ¿cómo de un momento a otro va a tener el gobierno 700 o 800 millones de dólares para construir una obra específica? Por mucho que se necesite, no es sostenible. Entonces, de fondos fiscales. Entonces, por eso se hace. En general costaría como $1.000 millones, ¿no? Nuevamente, para mí eso es el resultado de los estudios. Asumamos que cuesta 1.000 millones, ¿ok? Pero es indiferente, 500 o 1.000 igual no los hay. No, no. Entonces, de fondos fiscales. Pero, exministro, cuando usted
ocupaba el ministerio. Se hablaba de una empresa canadiense en la cual se estaba esperando un borrador para el convenio del quinto puente. ¿Qué pasó con este proceso? Y el borrador se terminó, fue acordado por las partes y teníamos nosotros programado para el mes de marzo primero, y después vino todo este tema del juicio político. Eventualmente estábamos programando inclusive nosotros un acto de suscripción de este documento para el mes de mayo. Luego vino la muerte cruzada y eventualmente yo salí del ministerio. Tanto este proyecto y ese borrador quedó listo para la firma, para el inicio de los estudios de prefactibilidad con la Canadian Commercial Corporation. De igual manera, también quedó para la firma dos borradores con Grupo Puente de España, que es una filial de la CRBC de China, para la Manta Quevedo y la Montecristi y la Cadena. Esos también íbamos a hacer la suscripción. Me acuerdo que inclusive programamos dos eventos al mismo tiempo, el mismo día, tanto en Manta como en Montecristi, para la suscripción de esos documentos. Supuestamente iba a ser el 25 de mayo, luego del informe de la Nación, pero no hubo informe de la Nación, hubo muerte cruzada y vuestro servidor y amigo salió del ministerio el día 23. Entonces, hasta ahí quedó el tema. A ver, volviendo al tema del quinto puente, yo sé que, claro, habría que esperar el estudio de perfectibilidad, pero podemos tener o hacernos una idea, ¿no? Al menos para entender las respuestas políticas. Si vamos a tener que concesionar el viaducto sur y el quinto puente, probablemente el peso del cobro va a caer fuertemente en los ciudadanos. ¿Cuánto esperaríamos que la gente tenga que pagar en esos peajes para poder hacer económicamente viable un proyecto de tal envergadura a la empresa privada que entraría a cubrir lo que la caja fiscal no puede? Es correcto, pero ese es el juego, ese es parte del estudio, ¿no? Y eso es lo que hay que definir. Usted lo ha dado en el clavo, ¿no? Siempre se ha hablado del quinto puente, y disculpe por ser tan frontal, pero 15 años hablando del quinto puente. Y todo el mundo tiene la solución sobre el tipo de puente y el costo del puente. Y los estudios giran acerca de la construcción del puente. Pero nadie realmente se pone a decir cómo voy a pagar el puente y quién va a pagar el puente. No solamente en el gobierno del presidente Lazo, sino en el anterior y en este gobierno que acaba de empezar, tampoco van a haber los fondos para construir un puente con recursos fiscales. Entonces hay que armar un esquema de gestión delegada, sea con un gobierno, cooperación de gobierno como la Canadian Commercial Corporation, o sea una licitación abierta a empresas privadas que los construyan, igual va a recaer, como usted dice, en ese costo del peaje del puente. Ahora, dicho esto, se ha calculado más o menos de que el costo de un tráiler, por ejemplo, que lleva un contenedor al puerto, ¿ok? El costo de transitar esos 60 kilómetros puede estar en el orden de los 40 a 50 dólares, un poquito, casi cerca de $1 por kilómetro, más aún si pierde el tiempo, productividad, aceite, llantas, etcétera, todos los costos asociados a eso. De ese monto, ¿cuánto estoy yo dispuesto a pagar para ahorrarme ese tiempo y tener mayor productividad? Esos son los estudios que se tienen que hacer, un estudio de la demanda, del impacto, para de esa manera hacer los modelos financieros y determinar qué CAPEX tengo para poder construir una solución que resuelva ese problema. Ese es las concesiones viales, la gestión delegada en vías son netamente negocios financieros que terminan en la construcción de una solución. El enfoque Y justamente por eso, señor ministro, en las concesiones viales es importante, señores ministros, no, que esos estudios también de una proyección lo más certera posible de lo que va a ser realmente el uso de esa vía, porque también contra esa información uno puede ir al concesionario y decirle, oye, tú no me estás pasando lo que me corresponde a mí, o no estás informando realmente lo que tú has cobrado por los peajes, porque ahí también la ciudadanía y o el Estado te salen perdiendo después. Acabas de dar en el clavo, no hay nada cierto cuando se calcula algo en 30 años y por eso hay todos estos análisis especiales, hay empresas que se dedican específicamente a esto, no necesariamente locales, pero empresas internacionales que tienen la capacidad, no de predecir lo que va a pasar en 30 años, pero sí de mitigar la mayor cantidad de riesgo de manera de que estos estudios sean lo más aceptable para las empresas que van a invertir en estas obras de infraestructura, ¿no? Y eventualmente lo que termina es en eso, ¿no? ¿En cuánto voy a pagar yo realmente para tener esta solución? Y les cuento algo, ¿no? En nuestro país tenemos nosotros
5 concesiones viales al sector privado y otras más al sector público, es decir, por ejemplo, al gobierno autónomo descentralizado, la prefectura del Guayas, que tiene vías en el Guayas de la red vial estatal concesionadas. Los peajes que se cobran, $1 de peaje, no es el peaje real. En los contratos, muchas de estas concesiones se debería estar cobrando $1.25, $1.53, $1 y un poco más. En este momento, cada excedente que no se paga de eso lo tiene que asumir el Estado por el contrato y se va acumulando. Son deudas que se le debe a estos concesionarios que nosotros, especialmente en mi administración, pudimos cuadrar y comenzamos ya a sentarnos con los concesionarios para poder, primero, frenar eso y segundo, buscar algo que ahora la normativa le exige a uno, que es buscar un informe de sostenibilidad presupuestaria y riesgo fiscal en cada uno de estos contratos para terminar en una nueva adenda a este contrato y frenar ese sangrado y poner eventualmente una política tarifaria que permita que estas concesiones se sostengan en el tiempo y que el aporte del Estado esté predefinido, se sepa cuál es y esté presupuestado, que no está. Y por eso viene al punto de las competencias y a ver quién puede. Yo estoy seguro que la buena intención de la alcaldía es noble, es loable, ¿no es cierto? Aquí lo que hay que entender es, ¿tendrá la capacidad en su momento de que se tenga que poner un aporte grande? ¿Tendrá la capacidad de hacerlo? Y si la respuesta es no, y el gobierno nacional tiene que saltar y poner un aval o poner un flujo de dinero para poder sostener eso en el tiempo, entonces, en mi opinión personal, es que el gobierno nacional, que tiene mayor capacidad, lidere este proceso. Eso no significa que la alcaldía y la prefectura no tengan que estar en conjunto trabajando. De hecho, lo van a tener que hacer para poder sacar este proyecto adelante, que es importante para el país. Ministro Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. No, a su orden, en cualquier momento. Muchas gracias. Muy amable. Ahí teníamos, yo me quedo con esa última reflexión, ¿no? Sobre todo porque al final se queda firmando este decreto, o sea, Guillermo Lasso firma este decreto a su salida y ver una opinión de alguien que estuvo dentro de este gobierno, en la cual es para mí sensata sobre el tema del financiamiento para este quinto puente, creo que comenzamos a dilucidar un poco lo que se estaba haciendo dentro de este proceso. Evidentemente ese puente deberá ser en su mayoría pagado por el peaje de los cargueros, de los trailers que llevan carga. No es un puente necesariamente que usemos los privados. Así es. Ya 9 de la mañana con 3 minutos. Vamos